Hermanos, hoy vamos a estudiar un pasaje corto pero muy profundo. Es uno de esos textos que uno puede leer rápido y decir, bueno, está interesante, pero cuando nos detenemos un poquito, descubrimos que ahí hay una advertencia muy seria para la vida. El texto está en Proverbios capítulo 30, versículos 21 al 23 y dice así: Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Este proverbio fue escrito dentro de las palabras de Agur, y Agur en este capítulo usa varias veces una forma de enseñanza muy común en la sabiduría bíblica, pues él era un sabio de ese entonces. Menciona tres cosas y luego añade la cuarta. No lo hace solo para sonar bonito, lo hace para que pongamos atención. Aquí él dice que hay cosas por las cuales se alborota la tierra, es decir, hay situaciones que alteran el orden, rompen la paz, desestabilizan una casa, una relación, una familia, una comunidad y hasta una nación. No necesariamente está hablando de un terremoto literal, sino de algo que sacude la vida, algo que vuelve insoportable el ambiente. Y hoy queremos mirar este texto con cuidado, porque si lo leemos mal, podemos pensar que está atacando a ciertos grupos de personas, al siervo, al pobre, a la mujer, a la sierva, pero no es así. La Biblia no está diciendo que un siervo nunca puede reinar, no está diciendo que una persona humilde no puede prosperar, no está diciendo que una mujer rechazada no puede casarse, no está diciendo que un siervo no pueda mejorar su condición. El problema no es subir, el problema es subir sin sabiduría. El problema no es recibir una oportunidad, el problema es recibir una oportunidad con el mismo corazón orgulloso, amargado, necio o resentido de antes. Así que la vida central de este estudio será esta: cuando la posición cambia, pero el corazón no, lo que parecía bendición puede convertirse en desorden. Y hermanos, esto no es solo para mirar a otros, este texto también nos mira a nosotros, porque todos podríamos desear una mejor posición, más reconocimiento, más autoridad, más estabilidad, un matrimonio, una oportunidad, un cargo, una bendición. Pero la gran pregunta es, ¿tenemos el corazón preparado para manejar lo que estamos pidiendo? Aquí es donde tenemos que ver el peligro del poder sin sabiduría. El primer caso dice, Proverbios 30:22, por el siervo cuando reina. Ahora bien, tengamos cuidado, la Biblia no está diciendo que un siervo nunca puede gobernar. De hecho, la Biblia nos muestra hombres humildes que fueron levantados por Dios. José fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto, sufrió injusticias, fue encarcelado, pero Dios lo levantó. Hasta Faraón le dijo en Génesis 41:40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. José pasó de esclavo a gobernador, pero José no se olvidó o no se volvió arrogante. No usó su posición para vengarse de sus hermanos cuando tuvo la oportunidad. Al contrario, reconoció la providencia de Dios. También Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. No era un hombre de poder político al inicio, era un joven judío en tierra extraña, pero Dios lo exaltó. La escritura dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Daniel 2:48. Entonces, el problema no es que alguien humilde sea levantado, Dios puede hacerlo. Dios lo ha hecho muchas veces y lo seguirá haciendo. El problema es cuando alguien recibe autoridad sin carácter. Hay personas que parecen humildes solamente porque no tienen poder, pero cuando reciben un puesto, cuando les dan mando, cuando les ponen a otros debajo, ahí se revela lo que realmente había en el corazón. Y esto puede pasar en el trabajo, puede pasar en la familia, puede pasar en la iglesia, puede pasar en cualquier grupo humano o social. Alguien dice, si yo estuviera a cargo, yo sí haría las cosas bien, pero cuando llega a estar a cargo, no sirve, domina, no guía, aplasta, no corrige, humilla, no administra, controla. Y aquí debemos preguntarnos con sinceridad, ¿qué haríamos nosotros si Dios nos diera más autoridad?
¿Seríamos más humildes o más duros? ¿Seríamos mejor o exigiríamos más? ¿Nos acercaríamos más a Cristo o nos sentiríamos superiores? Jesús nos enseñó un modelo completamente diferente. Él dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20, 25 al 26. Ahí está la diferencia. En el mundo muchos buscan autoridad para ser servidos. En Cristo, la autoridad debe ser usada para servir. Por eso, antes de pedir un lugar más alto, debemos pedir un corazón más humilde, porque el poder sin sabiduría no edifica, el poder sin humildad aplasta, y el poder sin temor de Dios alborota la tierra. El peligro de la abundancia sin temor de Dios es lo que se refiere en el segundo caso cuando dice: por el necio cuando se sacia de pan. Proverbios 30:22. Aquí Agur, el sabio, habla del necio. Y en Proverbios, el necio no es simplemente alguien que no tuvo mucha educación. El necio es alguien que rechaza la sabiduría de Dios. Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. El necio no quiere corrección, no quiere consejo, no quiere límites, no quiere escuchar. Y cuando ese necio se sacia de pan, cuando tiene abundancia, recursos, comodidad y oportunidad, su necedad puede volverse más peligrosa. Porque la escasez a veces limita al necio, pero la abundancia le da herramientas. Una persona sin dominio propio o poco dinero tal vez hace poco daño, pero con mucho dinero puede hacer más daño. Una persona sin temor de Dios, con poca influencia, quizás afecte a pocos, pero con mucha influencia puede arrastrar a muchos. Una persona orgullosa, con pocos recursos, quizás solo habla, pero con recursos ejecuta su orgullo. Por eso no toda prosperidad mejora a la persona. A veces solo revela lo que ya había dentro. Jesús contó una parábola sobre un hombre rico que tuvo abundancia. Sus campos produjeron mucho y él dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas 12:19. Pero ¿qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:20. Este hombre tenía abundancia, pero no tenía sabiduría. Tenía graneros llenos, pero el alma vacía. Tenía planes para la tierra, pero no estaba preparado para encontrarse con Dios en la eternidad. Y eso nos enseña algo muy serio. La abundancia no es mala, pero en manos de un necio puede ser una tragedia. Por eso, no deberíamos orar solamente: Señor, dame más. También deberíamos orar: Señor, hazme más sabio para administrar lo que me des. Porque si Dios nos da más pan, más recursos, más oportunidades, más tranquilidad, más estabilidad, pero no crecemos en temor de Dios, esa abundancia puede alimentar nuestra necedad. Y eso también alborota la tierra. Ahora llegamos a la parte que más llama la atención del texto: el peligro del matrimonio sin mansedumbre. Dice esta parte: por la mujer odiada cuando se casa. Proverbios 30:23. Aquí necesitamos ir despacio, porque si no tenemos cuidado podemos enseñar algo que el texto no enseña. Primero, el texto no dice cuando se vuelve a casar, dice cuando se casa. Segundo, la expresión mujer odiada puede entenderse como una mujer no amada, rechazada, desfavorecida, o también como una mujer difícil de amar por su carácter. Ambas ideas aparecen en la forma en que se ha interpretado este tipo de expresión. Entonces, no debemos usar este texto para atacar a la mujer. Eso sería una mala aplicación. El proverbio no está diciendo cuidado con las mujeres. Está diciendo cuidado con una persona que entra en una nueva posición sin un corazón sano, humilde y sabio. En la antigüedad, el matrimonio daba a la mujer una posición social importante: estabilidad, reconocimiento, protección
lugar dentro de una casa. Entonces, una mujer rechazada o menospreciada al casarse recibía una posición que antes no tenía. Pero aquí está el punto. Si esa persona entra al matrimonio llena de amargura, resentimiento, contención o deseo de dominar, entonces el matrimonio no resuelve el problema, más bien le da un escenario. Y esto es muy actual. A veces alguien piensa, cuando me case voy a ser feliz. Pero si antes del matrimonio hay amargura, celos, heridas no tratadas, orgullo, falta de dominio propio, espíritu de pleito, entonces el matrimonio no hace milagros automáticos. El matrimonio es una bendición de Dios cuando se vive bajo el temor de Dios, pero el matrimonio no transforma por sí solo un corazón que no quiere ser transformado. Y esto no aplica solo a la mujer, también aplica al hombre. Un hombre áspero no se vuelve tierno automáticamente por casarse. Una mujer rencillosa no se vuelve pacífica automáticamente por casarse. Una persona celosa no se vuelve segura automáticamente por casarse. Una persona egoísta no se vuelve entregada automáticamente por casarse. El matrimonio revela mucho de lo que ya venía en el corazón. Por eso Proverbios advierte varias veces sobre la vida doméstica conflictiva. Dice Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. También dice Proverbios 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y añade en Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Ahora, alguien podría decir, pero hermano, ahí solo habla la mujer. Sí, ese proverbio usa esa figura, pero el principio bíblico es más amplio. La contienda, la amargura, la aspereza y el orgullo no son pecados exclusivamente femeninos. También los hombres pueden destruir una casa con su carácter. Por eso el Nuevo Testamento dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19. Y también dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Efesios 4:31. Entonces, cuando Proverbios habla de la mujer odiada cuando se casa, no deberíamos usarlo para señalar a alguien con el dedo. Más bien deberíamos decir, ¿qué pasaría si nosotros entramos en una relación, en una responsabilidad, en una nueva etapa, cargando amargura y orgullo? Porque también nosotros podríamos convertir una bendición en carga si no dejamos que Dios trate nuestro corazón. Y aquí hay una aplicación fuerte. El matrimonio no debe ser usado como medicina para un corazón que no quiere obedecer a Dios. Claro que el matrimonio puede ser un espacio de crecimiento, ayuda y satisfacción, pero no debemos entrar pensando, la otra persona me va a arreglar. La otra persona no es Cristo. Solo Cristo transforma el corazón. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Notemos eso. Cristo no solo nos enseña doctrina, Cristo nos enseña carácter, mansedumbre, humildad, descanso del alma. Y también podremos vivir mejor si seguimos a Cristo. También podremos sanar heridas si seguimos a Cristo. También podremos dejar la amargura si seguimos a Cristo. También podremos entrar al matrimonio, al servicio, a la familia y a la iglesia con otros o con otro espíritu si seguimos a Cristo. Pero si no seguimos a Cristo, podemos llevar nuestras guerras internas a los lugares que deberían ser de paz. Y eso, hermanos, alborota la tierra. El peligro del ascenso sin gratitud es el cuarto caso, donde dice aquí en Proverbios 30:23, y por la sierva cuando hereda a su señora. Esta figura se parece mucho a la anterior. Habla de alguien en posición subordinada que llega a ocupar una posición superior o privilegiada. Una vez más, el problema no es que una sierva mejore su condición. La Biblia no condena que una persona humilde sea levantada. Dios puede levantar al pobre del polvo. El problema es cuando una persona sube y, en lugar de actuar con humildad y gratitud, actúa con desprecio, rivalidad, envidia, orgullo.
Aquí podemos recordar el caso de Agar y Sarai. Sarai no podía tener hijos, entonces tomó a Agar, su sierva, y se la dio a Abraham. Cuando Agar concibió, el texto dice, Génesis 16:4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí vemos algo parecido al principio de Proverbios 30:23. Agar era sierva, pero cuando su posición cambió, comenzó a mirar con desprecio a Sarai. Ahora bien, seamos justos, Agar no fue la única responsable del problema. Sarai y Abraham también actuaron mal al buscar una solución humana fuera de la promesa de Dios. Así que no debemos cargar toda la culpa sobre Agar. Pero el texto sí muestra un principio: cuando alguien es elevado y responde con orgullo, se rompe la paz. Esto pasa hoy también. Una persona puede ser ascendida en el trabajo y empezar a tratar mal a quienes antes eran sus compañeros. Alguien puede recibir un cargo en la iglesia y empezar a actuar como si los demás fueran inferiores. Ancianos, obispos, pastores, diáconos, director de canto, predicadores, maestros. Alguien puede tener más dinero que antes y olvidar de dónde Dios lo sacó. Alguien puede recibir reconocimiento y comenzar a despreciar a quienes antes le ayudaron. Eso es muy peligroso, porque una cosa es ser levantado por Dios y otra cosa es levantarse contra los demás. Una cosa es recibir una bendición y otra cosa es usar esa bendición para humillar. Una cosa es crecer y otra cosa es inflarse. Y la Biblia nos advierte en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. También dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, cuando Dios nos levante, debemos tener cuidado. Cuando recibamos una oportunidad, cuidado. Cuando tengamos una mejora, cuidado. Cuando alguien nos dé confianza, cuidado. Porque la pregunta no es solamente hasta dónde podemos llegar, la pregunta es con qué corazón vamos a llegar. Ahora juntemos las cuatro figuras y este es el principio que las une. El siervo cuando reina, el necio cuando se sacia de pan, la mujer odiada cuando se casa, la sierva cuando hereda a su señora. ¿Qué tienen en común? Todos son casos donde alguien recibe una nueva condición. Uno recibe poder, otro recibe abundancia, otra recibe matrimonio y posición doméstica, otra recibe ascenso o reemplazo. Pero en todos hay un peligro. La persona recibe algo nuevo, pero no necesariamente tiene un corazón nuevo. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Una nueva posición no garantiza un nuevo carácter. Podemos cambiar de casa y seguir siendo difíciles. Podemos cambiar de trabajo y seguir siendo orgullosos. Podemos cambiar de iglesia y seguir siendo conflictivos. Podemos casarnos y seguir siendo egoístas. Podemos recibir dinero y seguir siendo necios. Podemos recibir autoridad y seguir siendo inmaduros. El cambio externo no siempre cambia el interior. Por eso Cristo no vino solamente a mejorar nuestras circunstancias. Cristo vino a transformar nuestro corazón. El Evangelio no es solo Dios puede abrir puertas. El Evangelio también es Dios puede formar el carácter necesario para entrar por esas puertas sin destruirnos ni destruir a otros. La carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso es poderoso, sabia mansedumbre. No solo conocimiento, no solo cargo, no solo oportunidad, no solo prosperidad, no solo matrimonio, no solo ascenso. Sabiduría con mansedumbre. Y luego Santiago advierte en el versículo 14 del capítulo 3: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Notemos dónde está el problema: en el corazón.
celos amargos, contención, orgullo, jactancia. Y después dice Santiago en el 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Esta es la clase de sabiduría que necesitamos, una sabiduría pura, pacífica, amable y benigna. Porque una persona puede tener Biblia en la mano, pero si no tiene mansedumbre, puede hacer daño. Puede tener conocimiento, pero si no tiene amor, puede destruir. Puede tener autoridad, pero si no tiene humildad, puede aplastar. Por eso debemos pedir sabiduría de lo alto. Ahora, hermanos, hagamos esto personal. Una aplicación directa para nosotros. No para culparnos sin esperanza, sino para examinarnos delante de Dios. Preguntémonos, ¿estamos pidiendo algo que todavía no estamos preparados para manejar? Tal vez pedimos más autoridad, pero ¿tenemos humildad? Tal vez pedimos más recursos, pero ¿tenemos dominio propio? Tal vez pedimos matrimonio, pero ¿tenemos mansedumbre? Tal vez pedimos reconocimiento, pero ¿tenemos gratitud? Tal vez pedimos oportunidades, pero ¿tenemos carácter? Porque Dios en su misericordia a veces no nos da algo todavía, no porque nos odie, sino porque nos está formando. A veces queremos el puesto, pero Dios está trabajando el corazón. A veces queremos la puerta abierta, pero Dios está trabajando la humildad. A veces queremos que nos reconozcan, pero Dios está matando la vanagloria. A veces queremos que nos den más, pero Dios está enseñándonos a ser fieles con menos. En Lucas 16:10 Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Eso significa que la fidelidad no comienza cuando tengamos mucho, comienza ahora. Si somos fieles ahora, podremos ser fieles después. Si somos humildes ahora, podremos ser humildes cuando Dios nos levante. Si aprendemos mansedumbre ahora, podremos vivir mejor cuando tengamos más responsabilidades. Pero si nos dejamos o si no dejamos que Dios nos forme ahora, lo que recibamos después puede convertirse en una carga. Por eso este proverbio no es solo una advertencia social, es una advertencia espiritual. Nos está diciendo, no pidamos solo que cambien nuestras circunstancias, pidamos que cambie nuestro corazón. No pidamos solo mejores oportunidades, pidamos mejor carácter. No pidamos solo ser levantados, pidamos ser transformados. Porque si Dios nos levanta sin que nuestro corazón se humille, podemos hacernos y hacer daño. Por eso, lo mejor es fijarnos en Cristo como modelo perfecto. Y aquí debemos mirar a Cristo, porque Cristo recibió toda autoridad, pero nunca fue orgulloso. La Escritura dice en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero en Mateo 11:29, el mismo Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¡Qué contraste tan hermoso! Cristo tiene toda autoridad, pero es manso. Cristo es Señor, pero sirve. Cristo es Rey, pero levanta pies. Cristo es santo, pero recibe al pecador arrepentido. Cristo es poderoso, pero no usa su poder para vanagloria. Cristo es Rey, pero lavó los pies de sus apóstoles. Pablo lo expresa así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Y luego explica que Cristo, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Ese es el espíritu que necesitamos. No el espíritu del siervo que reina y se vuelve tirano. No el espíritu del necio que se sacia y se vuelve más necio. No el espíritu de la persona herida que se casa y vuelve a la casa un campo de batalla. No, no el espíritu de la sierva que sube y desprecia a su señora. Necesitamos el espíritu de Cristo. Humildad,
mansedumbre, servicio, dominio propio, gratitud, sabiduría. Y también podremos vivir así si seguimos a Cristo. No perfectamente de la noche a la mañana, claro, pero sí podremos crecer, sí podremos cambiar, sí podremos dejar la amargura, sí podremos aprender mansedumbre, sí podremos recibir bendiciones sin volvernos insoportables, sí podremos ser levantados sin humillar a otros. Porque Cristo no solo perdona pecados, Cristo forma discípulos. Hermanos, Proverbios 30, 21 al 23 nos deja una enseñanza muy seria. Hay cosas que alborotan la tierra, una autoridad sin sabiduría, una abundancia sin temor de Dios, un matrimonio sin mansedumbre, un ascenso sin humildad. Pero también nos deja una enseñanza esperanzadora. No tenemos que vivir así. Si seguimos a Cristo, nuestro corazón puede ser formado. Si seguimos a Cristo, podremos manejar mejor las oportunidades. Si seguimos a Cristo, podremos usar la autoridad para servir. Si seguimos a Cristo, podremos administrar la abundancia con temor de Dios. Si seguimos a Cristo, podremos vivir el matrimonio con humildad. Si seguimos a Cristo, podremos subir sin despreciar a nadie. Por eso, antes de pedir a Dios que nos cambie la posición, pidámosle que nos cambie el corazón. Antes de decir, Señor, dame más, digamos, Señor, hazme más sabio. Antes de decir, Señor, levántame, digamos, Señor, fórmame. Antes de decir, Señor, abre puertas, digamos, Señor, prepara mi carácter para entrar por esas puertas. Porque una puerta abierta con un corazón orgulloso puede traer ruina, pero una puerta abierta con un corazón humilde puede traer bendición. Así que la frase final sería esta: el problema no es la posición cambie, el problema es que la posición cambie y el corazón siga igual. Que Dios nos ayude a no ser personas que alborotan la tierra, sino personas que traen paz, sabiduría y bendición donde Él nos coloque. Amén.